están? ¿Qué tal? Yo soy el otro, el jefe, no Pablo, el otro, digamos el segundo. Nada, ¿qué les parecieron las clases de Pablo? Buenísima, bueno. Yo no soy tan bueno, pero vamos a tratar de que sea lo más corto y menos aburrido posible, lo cual es difícil en un tema como farmacodinámica, ya les digo, así que van a tener que poner un poquito ustedes también. Bueno, ¿se acuerdan que hasta ahora con Pablo vieron farmacocinética, 1 y 2, vieron acumulación, vieron procesos farmacocinéticos? Todo eso, de alguna manera, ¿qué es la farmacocinética? ¿Se acuerdan? ¿Alguno que me diga qué es la farmacocinética, que me ayude? Si les preguntamos, defina farmacocinética, ¿qué es? ¿La rama de qué? ¿De la farmacología? Es una disciplina, la rama de la farmacología que estudia qué cosa. Los procesos farmacocinéticos, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos farmacocinéticos? Absorción, metabolismo, ¿sí? Excreción y distribución. Todo lo que hace que el fármaco permanezca en determinada cantidad y por determinado tiempo en la biofase. Esos procesos van a determinar cuánto de lo que yo administre llegue y permanezca en biofase. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el fármaco llega a biofase. ¿Los fármacos qué hacen? Generan una respuesta farmacológica. ¿Y qué es esa respuesta farmacológica que generan? ¿Qué es? La función, exacto, aumentan o disminuyen, modulan, si se quiere, las funciones fisiológicas normales del organismo. No es que crean funciones nuevas porque el organismo no está preparado. Hace lo que puede hacer nada más. ¿Sí? Un fármaco no me va a hacer crecer, no sé, una extremidad, un ala para que yo salga volando. Obviamente, todo va a estar dependiendo de lo que el organismo puede hacer. Y bueno, y esas funciones van a estar aumentadas o disminuidas. Distintas vías, ¿no? Con el objetivo, obviamente, algún objetivo terapéutico, porque para eso administramos fármacos. De nuevo, la farmacodinámica, como la farmacocinética, tiene una parte descriptiva, que es la que ustedes ya vieron prácticamente, cómo actúa un fármaco, vamos apenas a nombrarlo, los distintos mecanismos por los cuales postreceptoriales, se acuerdan de la proteína G, se acuerdan de las distintas traducciones de la señal. Bueno, todo eso, un poco ya lo vieron, está en la guía como para que lo repasen rápido, pero eso es lo que es la farmacodinámica descriptiva, eso es lo que son los resultados de lo que se investigó. Nosotros vamos a centrarnos más en la farmacodinámica experimental, que es cómo se investiga, cómo se puede llegar a ese conocimiento que tenemos hoy en día de los distintos receptores, las proteínas G, de cómo actúan. Todo eso se ve en modelos que son de farmacodinámica experimental. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la farmacodinámica? Si lo tienen que contestar, esto obviamente lo pueden contestar con sus palabras, no es necesario que pongan esto. La disciplina cuyo objetivo es describir los mecanismos por los cuales los fármacos ejercen sus efectos. Bueno, y de nuevo, para la parte de la farmacodinámica experimental, para poder llegar a todo ese conjunto de resultados que tenemos, que ya conocemos, ¿qué se hizo? Se hicieron experimentos basados en modelos teóricos, es decir, aproximaciones que permiten determinar, por ejemplo, un rango de dosis, cuál sería tóxico, cuál será terapéutico, o comparar lo que vamos a ver, estos dos términos que los vamos a ver en toda esta clase, potencia y eficacia. Son dos términos farmacodinámicos que son centrales para entender cómo actúan los diferentes fármacos. Entonces, ¿cómo actúan en general los fármacos? Esto es un repaso más bien intuitivo de cosas que ustedes ya saben, pero bueno, vamos a separar los fármacos en dos grandes grupos. Hay un grupo de fármacos que actúa con alta especificidad y otro que actúa con baja especificidad. Nosotros vamos a concentrar en los fármacos que actúan con alta especificidad. Pero en principio, sean de alta o baja especificidad, hay distintos mecanismos por los cuales pueden actuar. Mediante la unión de receptores, ¿sí? Por ejemplo, neurotransmisores, hormonas, y los fármacos en general, la mayoría de lo que vamos a ver, son fármacos que se unen a un receptor y a partir de eso generan su efecto. Otros, como los AINES, ¿se acuerdan? La aspirina, el ibuprofeno, inhiben una enzima, que es la ciclooxigenasa. En ese caso, los fármacos actúan mediante inhibición de alguna enzima, ¿sí? En algún tejido.
o compiten por la misma enzima. Mediante la neutralización de compuestos, por ejemplo la inmunoglobulina, ¿no? Que son biológicos pero también son fármacos, o mediante la catálisis enzimática, es decir, preparados enzimáticos que permiten hacer algún tipo de reacción química. Bueno, estos son algunos ejemplos, pero lo que yo quería resaltar que hay dos grandes grupos de fármacos, los de acción específica y los de acción no específica, y tienen algunas diferencias. Los fármacos de acción específica, que son los que vamos a estudiar, son los que, por ejemplo, actúan a nivel receptorial, mediante receptores, y ejercen su efecto en concentraciones muy chiquititas. Cuando la concentración es chiquitita y se observa un efecto, se dice que tiene alta potencia. A más chica la concentración, la potencia es mayor. Cuando yo necesito una alta concentración para ejercer el mismo efecto, la potencia es menor. En este caso, los de no específica son de baja potencia. Alta especificidad química. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de la estructura de la molécula el hecho de que el fármaco genere un efecto dado. En cambio, en los de acción no específica, ese efecto está dado por propiedades físico-químicas de la molécula y no tanto por su estructura. Por ejemplo, liposolubilidad. Alta especificidad biológica, porque solo actúan en aquellos sitios específicos del organismo donde están los receptores o las enzimas blanco para que actúen. En los demás, los no específicos actúan en general en todo el organismo. Y yo les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? ¿Dónde actúa? Actúa en todos lados, en todas las células, pero ¿dónde se hace evidente el efecto? En el sistema nervioso central, está bien, porque si no, lo mismo puede decirse de los anestésicos, que en realidad actúan, el efecto lo hacen en todas las células, pero su efecto se hace evidente, obviamente, en el sistema nervioso central. Bueno. Y existen fármacos específicos que antagonizan este efecto. En este caso, acá está mal, no existen fármacos específicos, sino que el efecto se antagoniza mediante fármacos que de alguna manera antagonizan la función que hace el fármaco, no digamos específicamente. Bueno, este es el ejemplo de neurotransmisores, acá alcoholes, anestésicos inhalatorios. Estos son los dos grandes grupos con que se pueden clasificar los fármacos. Nosotros nos vamos a concentrar en los de acción específica que ejercen su efecto con con alta potencia, o sea, bajas concentraciones. Bueno, supongamos que hay muchas teorías que intentan explicar cómo actúan los fármacos. Esta es la más sencilla, ¿sí? Que se llama la teoría de ocupación de receptores. Supone que el fármaco de droga, ¿no? Y el receptor participan de una ecuación química muy sencilla. Droga más receptor, complejo droga-receptor unido, ¿sí? Es como si acá estuviera hidrógeno más oxígeno, esto sería agua. Bueno, no es lo mismo. ¿Qué particularidades tiene una ecuación química? Que droga más receptor libre se van a unir y también este se va a disociar. O sea, hay un equilibrio permanente, están ocurriendo las dos cosas. Cuando se llega al equilibrio, va a haber una cantidad fija de cada una de las tres especies. Y ahí se puede calcular lo que se llama una constante. Si la constante es de disociación, son estos dos. Disociación quiere decir que este es el reactivo y estos son los productos. Los dos productos que serían droga y receptor libre sobre el reactivo que sería el complejo droga-receptor. Este valor es una constante a unas condiciones de temperatura y presión dadas, obviamente. Esto es una ecuación química. Esta constante que me dice, ¿sí? Que las tres especies, droga-receptor y complejo droga-receptor, en el equilibrio, si bien pueden variar en sus concentraciones, esta ecuación se mantiene constante. Y eso es la cadena. O sea, si uno sube, el otro tiene que bajar, ¿sí? Para que ese número se mantenga constante. Bueno, esto es lo mismo, si ustedes se acuerdan de bioquímica, que el caso de la teoría de Michaeliana, de Michaelis-Menten, ¿no? Enzima más sustrato, complejo enzima sustrato, y se podía hacer también una constante. ¿Sí? Eso es más o menos lo mismo. El tratamiento matemático es exactamente igual. Bueno, ¿qué me va a decir? Suponemos que el efecto, en este modelo de la teoría de ocupación de receptores, es proporcional, no igual, proporcional
a la cantidad de complejo droga-receptor. Es decir, esa es la primera suposición que hacemos. El efecto de un fármaco es proporcional, o sea, hay una constante que multiplica a la cantidad de complejo droga-receptor. A mayor complejo droga-receptor, mayor efecto. ¿Se entiende? Esa es la suposición básica. Después vamos a ver cuándo este modelo se cumple, cuándo no, pero nos vamos a basar en esto para tratar de explicar los fenómenos que se ven. Y con esto vamos a tratar de entender qué es potencia y qué es eficacia. Bueno, entonces, lo que dice acá, lo mismo que dije antes, pero en otras palabras, la magnitud de la respuesta biológica se considera directamente proporcional al porcentaje de receptores ocupados, es decir, a la cantidad de R, ¿sí? Bueno, la respuesta es una constante por la cantidad de R, ¿sí? Bueno, la teoría de ocupación no sirve para explicar algunos fenómenos, como ya vamos a ver más adelante, así como la teoría micaeliana no sirve para explicar alosterismo, ¿se acuerdan? Sino que había que ir a recurrir a otro modelo. Bueno, esta teoría tampoco alcanza para explicar lo que se llama receptores de reserva, que es un fenómeno que se observa en algunos casos y lo vamos a explicar después. Pero por ahora, digamos, con esto alcanza. ¿Y qué es la afinidad? La afinidad, ¿qué es la afinidad a nivel químico? O sea, que ¿alguien tiene idea? ¿Qué es que una molécula sea afín por otra? Claro, digamos la capacidad que tiene de juntarse con la otra y formar un complejo. En más afinidad, más, digamos, facilidad para formar un complejo. ¿Y la disociación qué es? Lo inverso, la capacidad de disociarse. Bueno, la afinidad y la disociación son inversas. Esta es la KD, que dijimos que era R por D sobre DR. ¿Cómo va a ser la K, la constante de afinidad? La inversa de esta, que es lo mismo que dar vuelta a esto. Sería DR sobre R por D. ¿Se entiende? 1 sobre todo esto. Es lo mismo, es el mismo número, nada más que dado vuelta. ¿Se entiende? El recíproco. Bueno, la afinidad o la tendencia a disociarse o la tendencia a unirse están relacionadas, una es la inversa de la otra. ¿Se entiende? Bueno, sale también de este modelo. Acá está, la afinidad viene dada por 1 sobre KD con KD, K2 sobre K1. Bueno, ¿cómo se llega a obtener todos los resultados que ustedes ya conocen de cómo se unen los receptores, qué efecto hacen? Todo eso implica, además de algunos experimentos bioquímicos, hacer experimentos farmacológicos. Y los experimentos farmacológicos son básicamente lo que se llama curva dosis-respuesta. Las curvas dosis-respuesta son curvas donde yo aumento la dosis y veo cómo varía la respuesta al fármaco. Pero tiene algunas particularidades. Se hace en lo que se llama sistema de órgano aislado. Por ejemplo, acá en el laboratorio de farmacodinámica del instituto, que antes era parte de la cátedra, se hacen experimentos con anillitos de cordón umbilical humano, ¿sí? Que se sacan de las maternidades, eso por supuesto con el consentimiento de la madre, el cordón, que es algo que se descarta, se sacan pequeños anillitos y con el músculo liso se contrae cuando uno pone una droga. Así se puede estudiar en tejido humano, porque si no, obviamente no le voy a cortar un músculo a un tipo para hacer un experimento, no es muy ético. En tejido humano se hace de esa manera y se ve curva dosis-respuesta. Es decir, se hace con una parte del organismo y no con el organismo entero. ¿Y por qué se hace así? ¿Alguien puede imaginar qué ventaja tiene trabajar solo con una partecita y no con el organismo entero? ¿El efecto qué? No te escucho, ¿cómo es tu nombre? No, dale. Sí, la idea es que, digamos lo que... Perfecto, y eso es justamente lo que dice la compañera, pero ¿qué ventaja tendrá eso? ¿No está? El cuerpo va a estar regulado por otras cosas, y básicamente lo que vieron en las dos clases anteriores, ¿qué es? Me libero de la farmacocinética. Yo tengo que comparar, quiero ver qué fármaco es más potente, A o B. Si yo se lo doy a una persona, a un paciente, puede ser que necesite 10 miligramos de A y 1 miligramo de B. ¿Pero es realmente más potente A que B? O sea, ¿es realmente más potente B que A?
No, porque no sabemos cuánto llega a biofase. Por ahí, el que yo supongo que es menos potente, en realidad es más potente, pero se pierde, no sé, en el primer paso hepático se pierde tanto que llega muy poquito. En cambio, si trabajo directamente en biofase, que es lo que se hace con estos experimentos, me libero de todas esas variables farmacocinéticas. Estudio solamente lo que hace el fármaco a nivel de biofase, la farmacodinámica. Es decir, trabajar con órgano aislado tiene la ventaja de que yo no tengo que tener en cuenta consideraciones de tipo farmacocinético, ¿sí? Que son variables que no hacen a la farmacodinámica del fármaco. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces yo, por ejemplo, típicamente lo que se trabaja es con músculo liso bronquial, con miocardio, con músculo liso de los vasos, como en el caso del cordón umbilical humano. Y lo que se hace es ver cómo se contraen, ¿no? Si son músculos, se contraen, ¿no? Agregando dosis de droga. Entonces yo mido la respuesta, por ejemplo, en gramos, en contracción, en función de cuánto tiene en cada momento el tejido. Cuánto le pongo al tejido, cuánta droga tengo, veo cuánto se contrae. Eso es una curva dosis-respuesta. ¿Y qué va a pasar? Este es un experimento típico y este es un polígrafo, que es donde se mide la contracción. Esto es una escala de tiempo. A medida que el polígrafo se corre, hay un lapicito acá que lo va marcando. Se va corriendo el papel, o sea que esto, supónganse que cada cuadradito, así horizontal, representa un minuto, ¿sí? Acá es minuto 0, minuto 1, minuto 2. En cada minuto yo voy agregando más droga al bañito donde está el tejido. Es decir, que voy a tener aumentada la concentración. Y mido para cada punto cuánto se contrae, ¿sí? A medida que yo voy agregando droga, el fármaco responde el músculo y se contrae, ¿sí? Cuanto más para arriba, más se contrae. Y me queda un gráfico así, que por lo general es a escaloncito. ¿Ven que va como escalonadamente, no? ¿Por qué va escalonadamente? Porque yo no lo pongo constantemente, sino que lo voy echando en un determinado punto. Y en ese punto, cuando yo echo, es que va respondiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando yo echo la droga. Muy bien, y queda una curva que, bueno, no importa qué forma tiene, pero yo esta es una curva tiempo versus respuesta, la tengo que pasar a dosis respuesta. Es decir, tengo que graficar cada una de estas dosis y ver la respuesta. Y lo que voy a obtener es una curva de tipo hiperbólico, así, lo cual es lógico. ¿Se acuerdan cómo eran las curvas de Michaelis-Menten? Eran algo así, ¿no? Hiperbólico, tenían esta forma hasta que llegan a una meseta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, acuérdense que la ecuación es la misma, nada más con otras letras, pero es la misma, matemáticamente es lo mismo que la de Michaelis-Menten. Así que es lógico que se observe esa curva. Eso se llama isoterma de Langmuir. No le vamos a pedir el nombre, pero lo importante es que recuerden que es una cosa así achatada. ¿Qué pasa acá? ¿Alguien me puede decir qué pasa acá que no sigue para arriba, sino que se queda en este punto? Se saturaron los receptores que había ahí. Por más que aumente la droga, no puede responder más el tejido. ¿Se entiende? ¿Por qué no puede responder más? Porque ¿qué pasa cuando los receptores no están saturados y yo aumento la droga? Cuando no están saturados, este se va a hacer cada vez más grande. Yo le voy tirando más droga. Hay receptores libres. ¿Qué va a pasar? Se van a unir. Y el DR se va a aumentar. Si el DR aumenta, ¿quién aumenta también? Dijimos que el DR es proporcional ¿a qué? A la respuesta, al efecto. O sea que aumenta el efecto. Cuando ya no hay hay más droga, pero no hay más receptores, ¿va a poder aumentar el DR? No, se va a quedar siempre igual. Ya está el máximo posible. Y el efecto también va a ser el máximo posible. No va a poder aumentar más. ¿Se entiende? Bueno, entonces la curva queda algo así. Sin embargo, esta curva es muy poco práctica, entre otras cosas porque no me permite determinar bien en qué punto se alcanza este máximo de saturación. Es mucho más precisa y tiene mucho más, digamos, se aprovecha mejor la curva cuando se transforma la concentración en su logaritmo. Y en ese caso, esta curva, que era una hipérbola, se transforma en una curva que parece una S, que se llama sigmoide, ¿sí? Acá se ve bien cuál es el efecto máximo, y ven que esta parte es como si fuera una línea
como que tiene una pendiente y una parte como si fuera recta, ¿no? Bueno, y esta parte se puede considerar como que es recta, tomando el logaritmo de la concentración. Esta es la curva que vamos a estudiar siempre, la S sigmoide. ¿Está bien? Bueno. Ahora bien, hay un caso que, esto se lo digo por si se lo llegaran a preguntar en alguna preguntita, realmente yo no tengo las preguntas, por la duda mejor que lo tengan la información, igual está en la guía. Algunos casos que yo hago este experimento, ¿sí? Pero cuando llego a este punto, el fármaco tiene toxicidad, como todos los fármacos, es tóxico y el tejido que yo estoy trabajando se muere y ya no hay más respuesta. Por toxicidad, no se muere, no es que estén saturados los receptores. Simplemente, más que eso no le puedo poner. Resulta que cuando yo hago la curva, esta o esta, cualquiera de las dos, las curvas no llegan hasta el tope, llegan hasta acá. Porque más allá de eso, debido a la toxicidad del fármaco, ya no puede llegar. Entonces no sé en qué punto está el máximo. ¿Se entiende? No sé en qué punto se llegó a la saturación y eso es muy importante, saber cuándo un sistema llega a saturarse. También puede ser que el fármaco no sea tóxico, sino que muchas veces, vieron que los fármacos algunos no son muy liposolubles, esos hay que diluirlos en un compuesto que es tóxico, el solvente, para que se puedan solubilizar, porque si no, precipitan. Entonces tampoco le puedo poner mucho porque el solvente es tóxico, ¿se entiende? No le puedo poner grandes cantidades. En cualquiera de los dos casos, yo me quedo con esta parte indeterminada porque no puedo llegar hasta ese punto. ¿Qué puedo hacer? En esos casos lo que se hace es una representación con solamente los puntos de acá, o sea, los puntos que no hay toxicidad, que se llama de Lineweaver-Berg. ¿Hace falta que lo escriba? No, lo tienen en la... ¿Sí? Lineweaver-Burke, ¿sí? En español sería. Bueno, esta representación es la misma que esta, nada más que yo en vez de poner la respuesta pongo 1 sobre respuesta. Y en vez de poner acá la concentración, pongo 1 sobre la concentración. ¿Se entiende? Bueno, y que cuando grafico me da una recta. Los puntitos que antes estaban acá, ahora se transforman en una recta. La intersección de la recta con el eje vertical es 1 sobre la respuesta máxima. De acá puedo despejar la respuesta máxima, que es justamente esto que está acá. Es decir, a partir de ese artificio, de usar la curva de Lineweaver-Berg, yo puedo llegar a determinar la zona alta de la curva, que antes no podía por la toxicidad del fármaco. ¿Se entiende? Es solamente para eso. En esta curva aparece una cosa que dice 1 menos 1, en realidad sobre C50. Bueno, ya podemos definir qué es la C50. Es un parámetro que me da idea de la potencia del fármaco. La C50, concentración efectiva 50, es la concentración que me da la mitad de la respuesta máxima. C50 es aquella concentración que me da la mitad de la respuesta máxima. Si un fármaco A tiene una CE50 muy grande y un fármaco B una CE50 muy chica, ¿cuál es más potente? El B, porque con menos cantidad ya llega a la mitad de la respuesta. Y esto es independiente de cuál sea la respuesta. Ojo con eso, no se confundan. Puede ser que la respuesta de A sea mucho más grande que la de B, pero acá lo que importa es la potencia, es decir, con qué dosis yo llego al efecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la dosis, la C50 es una medida de esa potencia. Es una medida de la dosis con que llego a la mitad de la respuesta máxima. Bueno. Entonces estamos hablando de la potencia. La potencia es algo que en principio va a depender de la cantidad de receptores que haya. Y esto lo vamos a volver a ver al final de la clase. ¿Por qué va a depender de la cantidad de receptores que haya? Yo tengo esta ecuación, ¿no? Esto que es una constante, es un número que nunca varía. Supóngase que yo fijo un efecto cualquiera, el 50% del máximo. DR va a ser siempre el mismo, porque va a ser
la cantidad que me da el 50% del máximo. Eso es proporcional al efecto. La KD nunca varía. Si aumentan los receptores, si aumentan el número de receptores, ¿qué va a pasar con la D para que todo esto se mantenga constante? Tiene que bajar. Es decir, que con menos droga yo alcanzo el mismo efecto, si hay más receptores. Y viceversa, si disminuye el número de receptores, ¿qué pasa con la cantidad de droga? Tiene que aumentar. Es decir, que necesito más droga para llegar al mismo efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia hay que determinarla a una cantidad de receptores dada, porque va a variar de acuerdo a los receptores. Si hay más receptores, la potencia aumenta. Si hay menos receptores, la potencia disminuye. ¿Se entiende eso, no? Bueno. Esto ya lo dijimos antes. Si dos drogas tienen idéntica potencia in vitro, es decir, en un experimento curva dosis respuesta, en órgano aislado, veo que tienen la misma potencia y digo, uy, los dos fármacos tienen la misma potencia, con la misma cantidad genera el mismo efecto. Cuando yo voy a probarlo en un animal de experimentación, en realidad necesito 10 veces más de uno que del otro. ¿Y eso por qué es? Por la farmacocinética. Es probable que uno se esté eliminando más que el otro. Entonces la verdadera potencia en el organismo no es comparable con la potencia in vitro, con la potencia que se observa en estos experimentos. ¿Se entiende? Bueno. La pendiente, que es la parte de la curva donde está prácticamente una línea recta, me va a indicar si tengo dos drogas que tienen la misma pendiente, puede o no, pero puede haber, digamos, un mismo mecanismo por el cual están actuando. El efecto se logra por el mismo mecanismo de acción. Si las pendientes son distintas, seguro que los mecanismos de acción son distintos. Yo estoy estudiando un efecto sobre una droga y los dos fármacos que juego tienen distintas pendientes, seguro que los van por distintos caminos. Si son iguales, puede ser que sean iguales por azar, pero pueden ser también que vayan por el mismo camino. ¿Se entiende eso? Eso en cuanto a la pendiente. La pendiente es la zona que está entre el 20%, arbitrariamente se toma esto, ¿no? La zona recta se calcula entre el 20% y el 80% de la respuesta. Esta parte se considera que es una recta y se le puede medir la inclinación, o sea, la pendiente. Bueno, este es el gráfico típico dosis-respuesta. Ven que es una sigmoidea. Yo las dosis las pongo en escala logarítmica, o si paso de dosis a logaritmo de la dosis, en escala aritmética, como es este caso. El P, acá obtengo la C50, la concentración efectiva 50, y acá el logaritmo negativo de la concentración efectiva 50, que lo llamamos PC50. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo mismo, pero expresado en lenguaje logarítmico. En cualquier caso, lo que me indica es la potencia. Me indica qué dosis, qué concentración necesito para alcanzar el 50% de la respuesta máxima. Acá tenemos dos fármacos, tres en realidad, con distintas pendientes. ¿Qué dijimos? Que lo probable es que los tres lleguen al efecto por mecanismos distintos. Si tuvieran la misma pendiente, no puedo decir que sea el mismo mecanismo, pero podría ser. ¿Sí? Acá tenemos una curva que si se corre, o sea, si la eficacia se mantiene, pero la curva se corre a la derecha o a la izquierda, con las pendientes paralelas, se dice que hay una variabilidad de dosis. ¿Qué quiere decir eso? Hay una variabilidad en potencia. Las curvas que están a la izquierda son más o menos potentes. Más potentes. Y las que están a la derecha, menos potentes. Eso, digamos, es el juego en potencia. Mientras que si la variabilidad es en el eje vertical, lo que varía es el efecto máximo. ¿Se entiende eso, no? Y a mayor efecto o menor efecto, dependiendo de cuánto alcance, cuál sea el efecto máximo. Acá, con esto de la dosis y la potencia y la eficacia, hay que tener en cuenta algunas cosas. Un ejemplo que siempre me lo dio el doctor Pinca, que es el especialista que tenemos en opioides, donde dice que es muy frecuente cuando vienen los visitadores médicos a hablar con los médicos, decir, bien, este medicamento, este nuevo opioide,
es 10 veces más caro que el anterior, que el nuevo que sacamos, pero es 50 veces más potente que el anterior. Es 10 veces más caro, pero 50 veces más potente. ¿Ustedes qué le dirían al paciente? Buenísimo, pagan 10 veces más, pero gastan, en definitiva, 50 veces menos. ¿Se entiende? ¿Me entienden el razonamiento, no? Es mucho más potente, es más caro, pero es más potente. ¿Eso sirve para algo? Les pregunto. ¿Y tendrías que administrar menos dosis o no? Sí, tendrías que administrar menos dosis. Capaz, en este caso. No depende del tipo de tratamiento. ¿Cómo? Depende del tipo de tratamiento. No, porque vos podés... La idea es que yo tomo un opioide para que me cure el dolor. La idea es que la eficacia, o sea, el efecto máximo tiene que ser bueno, digamos. Pero la potencia no. Porque si a mí me conviene, tendría que hacer la cuenta, pero por ahí me conviene comprar el menos potente, le aumento la dosis, ahí voy, ¿no? Mientras que no sea tóxica, aumento la dosis y me salgo ahorrando plata. Si total, aumentando la dosis voy a llegar al mismo efecto. ¿Se entiende? La potencia no es lo importante es el efecto máximo. Que algo sea más potente que el otro, se corrige con la dosis, aumentando la dosis. Si eso es más barato todavía que comprar el nuevo, listo, sigo con el viejo. No tiene ninguna ventaja, ¿se entiende? Eso es lo que quería decir. Bueno. Para todos los fármacos se puede calcular un coeficiente de actividad intrínseca en un órgano aislado, hacemos la curva dosis-respuesta y calculamos la respuesta máxima que obtiene esa droga con la respuesta máxima que se obtiene con el sistema. Todos los sistemas, todos los órganos aislados, tienen una respuesta máxima posible. Si es músculo, a partir de una determinada fuerza el músculo se rompe. Hasta ahí puede llegar. ¿Sí? Es la respuesta máxima del músculo. Cuando yo con la droga, a concentraciones lo suficientemente altas, llego a la máxima respuesta del sistema, estoy llegando al 100% del sistema. ¿Esto cuánto vale? Si esto es igual a esto. Lo mismo, entonces alfa vale 1. Esos se llaman agonistas totales, agonistas completos o agonistas a seca. Son aquellos que llegan a la respuesta máxima del sistema y por lo tanto el alfa es 1. Si el agonista nunca puede alcanzar la respuesta máxima del sistema, este número va a ser más chico que este. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser alfa? Si este es más chico, el de abajo más grande, el de arriba más chico, ¿cómo va a ser? Menor a 1, ¿sí? Entre 0 y 1. Algo de respuesta va a haber, pero nunca va a llegar a 0. Y finalmente, si es un compuesto que se une al receptor pero no genera ninguna respuesta, ¿esto cuánto va a valer? 0 dividido 1, ¿cuánto es? 0. Eso es un antagonista, es un compuesto que se une al receptor pero no genera ninguna respuesta. Entonces hay 3 casos que podemos distinguir. El agonista, o agonista total o completo, que es el que tiene alfa 1, el parcial que tiene alfa entre 0 y 1, y el antagonista que tiene alfa 0. En la guía van a ver que hay otros agonistas inversos que tienen menos 1, esos que son los efectos opuestos, no los vamos a considerar para no meternos tanto, pero si leen los libros van a ver que hay otras posibilidades, ¿sí? Vamos a quedarnos con estas 3. Esto es para mostrarles solamente lo que se hizo, en este momento no estamos haciendo, pero lo que se hizo hasta hace poco, si van por el pasillo que está detrás de la puerta de vidrio, van a ver muchos cuadritos. Cada cuadro es un trabajo publicado, que se llama un paper, hecho básicamente con este material, que es cordón umbilical humano. Este es un cordón umbilical humano. Ven que esto, si ustedes ven, tiene una vena umbilical y 2 arterias. Por lo general se trabaja con la vena, no es exactamente lo mismo trabajar, más allá de la diferencia de tensión que uno puede generar, trabajar con la vena que con la arteria. Son órganos distintos, obviamente. Bueno, a pesar de que son vasos. Lo que se hace, ve que todo esto tiene como una gelatina, ¿no? Gelatina de Barton, se diseca. ¿Ven? Acá está la vena, se diseca y se corta en trocitos la vena y se la monta en un aparatito que está lleno de una solución nutricia, solución de Krebs típicamente.
esto que ven acá, ven que hay como dos ganchitos. Es el pedacito de vena, de esta vena cortada. Tiene una luz y en la luz se le meten los dos ganchitos. Acá está la solución nutricia. A este bañito se le agrega en concentraciones crecientes la droga. ¿Qué va a pasar? Esto se va a contraer, el anillito este alambrecito va a caer y cuando cae, cuando hace fuerza, se registra en un polígrafo. Y acá sale el gráfico de tiempo versus respuesta. ¿Se entiende? Para cada punto. Eso es lo que se hizo mucho tiempo acá en el laboratorio de farmacodinámica. Bueno, ahora vamos a ver 4 y solo 4 interacciones básicas muy rápidas entre distintos fármacos. La primera es un agonista con un antagonista, que puede ser competitivo o no competitivo. Vamos a empezar con la primera interacción, que es hacer una curva dosis-respuesta al agonista agregando concentraciones crecientes de antagonista competitivo. Entonces, primero tenemos que ver qué es un antagonista competitivo. Un antagonista dijimos que es algo que se une al receptor pero no genera ningún efecto. ¿Se puede hacer una curva dosis-respuesta a un antagonista? ¿Cómo sería la respuesta? Siempre cero. Por más que eche, no va a generar ninguna respuesta. Las curvas dosis-respuesta se hacen o a agonistas totales o a agonistas parciales, no a antagonistas. Ese es el primer concepto que le tiene que quedar claro. Yo no puedo hacer una curva dosis-respuesta a un antagonista. Lo que hago es una curva dosis-respuesta al agonista, primero solo, y la comparo con otra curva dosis-respuesta al agonista a la cual le eché un poco de antagonista. Y veo esa presencia antagonista cómo varía la respuesta al agonista. Es decir, comparo dos curvas. ¿Sí? Esa es la idea. En este caso, vamos a hacer una curva dosis-respuesta al agonista completo, total o completo, no parcial. Vamos agregando concentraciones crecientes en el bañito y en cada punto vemos cuál es la respuesta. ¿Sí? Primero hay que dejar un tiempo de incubación, hay que dejar que se equilibre el sistema y después ya empiezo a echar en este bañito con solución nutricia, con una pipeta, concentraciones crecientes de agonista. Y veo la respuesta. Entonces, esto va a ser lo que se ve en el polígrafo. Cuando yo lo traslado, dijimos, si no lo paso con los logaritmos, queda una cosa así. Cuando yo lo paso a logaritmo, esto es logaritmo de la concentración, me queda una cosa así. Donde esta sería la logaritmo, menos logaritmo de la concentración efectiva 50, lo que se llama la PSE 50. ¿Sí? Es la P simplemente menos logaritmo de algo. Es para que la escala sea más fácil. ¿Cuál será la PSE 50 en este caso? 9, ¿está bien? La C50 correspondiente es 10 a la menos 9 molar, es lo mismo. Yo puedo trabajar con C50 o con PSE50. Cualquiera de las dos me indica cuánta necesito de droga para llegar al 50% de la respuesta máxima. ¿Sí? ¿Y la respuesta máxima cuál sería en este caso? 15 gramos. ¿Y la máxima del sistema, si esto es una agonista total, cuál sería? 15 también, porque dijimos que el agonista total alcanza la respuesta máxima del sistema. Bueno, muy bien. Entonces yo tengo esta curva. Esta es la curva dosis-respuesta al agonista, es esto, nada más. Yo no puedo hacer una curva dosis-respuesta al antagonista. Lo que sí puedo hacer es agregar una pequeña concentración de antagonista en el bañito antes de la curva y ver cómo afecta eso a la curva. ¿Sí? Entonces, esta es la primera curva. El segundo experimento hago lo mismo, pero primero echándole algo de antagonista competitivo. ¿Qué va a pasar cuando uno echa antagonista competitivo en el tejido? Sí, pero ¿qué va a hacer el antagonista competitivo? Se va a unir a los receptores y los va a bloquear. Cuando llegue el agonista, ¿qué va a pasar? Va a encontrar algunos receptores bloqueados. ¿Sí? El número de receptores libres va a ser menor. Si hay menos receptores, para alcanzar el mismo resultado, ¿qué tengo que aumentar? La dosis. Es decir, pierde potencia. Primero, porque van a haber algunos que estén ocupados. ¿Va a llegar al efecto máximo? Sí, porque tarde o temprano lo va a desplazar por una ley de masas,
los va a desplazar y va a llegar al efecto máximo, pero con menor potencia. La curva se va a correr ¿hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Bueno, ¿esto qué? Acá. La curva se va a correr hacia la derecha. ¿Sí? Y esto es lo que yo veo. Comparo la curva dosis respuesta al agonista con una curva dosis respuesta a la cual le puse un poquito de antagonista competitivo. Sin embargo, puedo hacer una tercera curva, poniéndole más antagonista competitivo al principio. Acá le puse poquito. Si le pongo más, ¿qué va a pasar? De nuevo todo lo mismo, pero va a perder más potencia y va a necesitar más droga para poder desplazar. Una cosa así, ¿sí? 10 quiere decir que le puse 10 veces más de antagonista competitivo que acá. Y si le pongo más, y así. Y si le pongo más, ¿se entiende? Siempre las curvas se van a correr a la derecha, se va a perder potencia, pero ¿cuál es la característica de esta interacción entre agonista total y antagonista competitivo? Se va a alcanzar siempre el máximo, pero perdiendo potencia y las curvas se van corriendo a la derecha, ¿sí? Porque requiero más droga para poder llegar al mismo efecto. A ver qué vi acá antes. Bueno, una cosita. Esto es simplemente para que vean comparar el C50 con el PC50. Si el PC50 es 7, la C50 es 10 a la menos 7. Si el PC50 es 4, la C50 es 10 a la menos 4 y así sucesivamente, ¿no? Si es 9, la C50 es 10 a la menos 9. Bueno, fíjense, simplemente esto es una cuestión, esto siempre me pareció una estupidez, pero bueno, como a veces lo preguntan, por las dudas, para que lo tengan en cuenta. La CE50, esta, ¿es directa o inversamente proporcional a la potencia? Inversa. ¿Y esta, la PC50? Directa, porque esta es inversamente proporcional a esta, nada más que por eso. Es medio tonto, pero es así, acuérdenselo, ¿sí? Por si se lo llegaran a preguntar. ¿Está bien? El concepto es el mismo, es que es una medición de la potencia, nada más que la C50 obviamente es inversamente proporcional a la potencia. Bueno, y antes de seguir, recordemos que esto lo vamos a ver en toda la materia, las interacciones farmacodinámicas entre dos drogas pueden producirse a nivel de utilizando los mismos mecanismos de acción. En ese caso se produce lo que se llama un sinergismo de suma. Yo pongo dos drogas distintas, A y B, que van por el mismo mecanismo. Les doy un ejemplo, dos AINES, ibuprofeno y aspirina. Los dos hacen lo mismo. Cuando yo sume las dosis, el efecto que voy a obtener es la suma de los efectos por separado. Si yo doy 500 miligramos de aspirina y 500 ibuprofeno, el efecto analgésico que voy a tener es el equivalente a, si lo diera por separado, 500 de aspirina más 500 de ibuprofeno. No hay nada, digamos, es la suma de los dos efectos. ¿Se entiende? Nada raro. Simplemente se suman los efectos. Eso se llama un sinergismo de suma. Y ocurre cuando las dos drogas actúan al mismo nivel del mecanismo de acción. O sea, tienen los mismos mecanismos de acción. Ahora bien, si yo doy por poner un ejemplo, un antiinflamatorio como el ibuprofeno, y además doy un opioide, que es un analgésico pero que va por otra vía, por ejemplo el tramadol, ahí los efectos no se van a sumar solamente, sino que van a ser mayores que la suma de los dos por separado. Se dice que se produjo un sinergismo de potenciación, es decir, el efecto combinado es mayor que la suma de los dos efectos por separado, ¿sí? Y eso ocurre cuando los efectos se dan por distintas vías, por distintos mecanismos de acción, como en el caso de un opioide y vinagre. ¿Se entiende? Esto para más adelante lo tenemos que entender. Bueno, acá pone el ejemplo de ácido tacrínico y furosemida, que son diuréticos, que van por el mismo camino, y en este caso las tiazidas y la furosemida son diuréticos también, pero no van por el mismo camino, generan un efecto de potenciación. ¿Se entiende? Bueno, entonces, esto es lo que les decía, interacciones farmacodinámicas en una CDR, y esto es lo que yo les expliqué de la curva de dosis respuesta cuando hay un antagonismo competitivo.
Yo no puedo estudiar mediante una curva de 12 respuestas las características de un antagonista competitivo. Ah, no dijimos qué es un antagonista competitivo. ¿Alguien me lo explica qué es un antagonista competitivo? ¿Cómo? Ah, el mismo sitio de unión al receptor, la unión no es covalente, ¿sí? Si fuera covalente se queda pegada, es una unión, digamos, de fuerzas moleculares débiles, pero no covalente, puente de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, qué sé yo. Y puede ser desplazada. La definición real es aquel antagonista que puede ser desplazado por el agonista. Eso es un antagonista competitivo, que puede competir, no solo de ser desplazado, sino desplazar también. O sea, cualquiera de las dos cosas. Puede competir, o sea, puede desplazar o ser desplazado por la molécula del agonista. Eso es el competitivo. Y un no competitivo, por ejemplo, que se une en otro sitio sitio alostérico, se une en otro sitio modulador y no en el sitio catalítico, no en el sitio al que se une el agonista, podría ser, cambia la estructura cuando se une el antagonista. Otros, como puede ser, como la fenoxibensamina, que la van a ver cuando vean la parte de adrenérgico, que es una bloqueante que se une covalentemente, ¿sí?, a la enzima. Entonces, ¿qué pasa? Al receptor, perdón, no a la enzima. No se puede despegar y eso es no competitivo. Bueno, un antagonista no competitivo hay dos clases, entonces. Los que se unen a otro sitio, a un sitio modulador, en el caso de que el receptor sea alostérico, tenga más de una subunidad, o los que se unen permanentemente, covalentemente al receptor y no pueden ser desplazados. Por definición, un antagonista no competitivo es aquel que no puede ser desplazado por un aumento de concentraciones del agonista. ¿Se entiende? Esa es la característica. Y el competitivo es aquel que puede ser desplazado. Esa es la idea. No importa por qué mecanismo. Bueno, para los competitivos, yo debería idear algún parámetro que me indique la diferencia farmacodinámica entre un antagonista y otro. ¿Qué características tienen los antagonistas? Que bloquean al receptor impidiendo la llegada del agonista, ¿sí? Me interesaría medir cuánto más potente, más potencia bloqueante, lo pongo entre comillas, porque la potencia es algo que es lo que vimos, es algo que está relacionado con el efecto y con la dosis. Pero hay una potencia bloqueante en el sentido de que con menos dosis bloqueo más, ¿sí? Hay antagonistas que son muy potentes, muy bloqueantes, y otros que son menos potentes. Una manera para poder medir eso es lo siguiente, el concepto de PA2. En realidad el concepto de B2. B2 es la concentración de antagonista competitivo, ojo con eso, necesaria para duplicar, de ahí viene el 2, de duplicar la C50 del agonista. Es decir, un antagonista que me dice, es la dosis de antagonista que me duplica que hace el doble la C50 del agonista. La corre a la derecha 2 veces. Ese es el B2. Y PA2 es menos logaritmo del B2. Es lo mismo, pero tomando logaritmo. ¿Está bien? De nuevo, ¿qué es el B2? A ver quién me lo dice, a ver si lo tenemos, porque es re importante. ¿Qué es el B2? Es la concentración de antagonista competitivo que me duplica me corre a la derecha 2 veces, o me duplica la C50 del agonista. Si un compuesto tiene un B2 muy chiquitito, ¿es un bloqueante potente o poco potente? Si un compuesto tiene un B2 muy chiquito, el B2 es una concentración de antagonista. Si ese B2 es una concentración muy chiquita, ¿es potente o es poco potente? Es muy potente, y si es muy grande el B2, es poco potente. ¿Se entiende? Porque necesito mucho para poder mover la C50 del agonista al doble, ¿se entiende? Entonces, la potencia bloqueante de un antagonista competitivo, yo la mido por el B2 o por su logaritmo, el PA2, que es menos logaritmo del B2. ¿Se entiende? El B2 es una concentración de antagonista competitivo que me duplica la C50, me corre a la derecha 2 veces la C50 del agonista.
Entonces, compuestos que tienen B2 muy chiquititos son bloqueantes potentes. Los que tienen B2 muy grandes son bloqueantes poco potentes porque necesito mucho para mover 2 veces la C50 de la bonita. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Alguien lo entiende? ¿Vieron? Sí. ¿Decía la C50 o la PC50? No, la C50. Perdón, dije la PC50, es la C50. O sea, si la C50 es 10 a la menos 9, la hago 2 por 10 a la menos 9. La corro el doble hacia la derecha. ¿Se entiende? Es como correrla hacia la derecha. Si yo tengo una concentración chica, baja, para mover, para duplicar esa C50, el antagonista es potente. Porque con poquito ya la corrí 2 veces. Si yo necesito un B2 muy grande para duplicar esa C50, el antagonista es poco potente. Porque necesito ponerle mucho para que corra la C50 2 veces. ¿Se entiende? El concepto de fuerza o potencia de un antagonista es cuánto necesito poner para duplicar la C50 del agonista. ¿Se entiende? El antagonista no genera otro efecto más que, en presencia del agonista, correr la C50 a la derecha. Si yo con poquito la corro, es potente. Si necesito mucho para correrla, es poco potente. Bloqueando. ¿Se entiende? Bueno, así como está el B2 y su logaritmo el PA2, o menos logaritmo el PA2, está el BX y su logaritmo el PAX. BX es simplemente la concentración de antagonista competitivo necesaria para correr X veces, no 2, sino X, 3, 4, 10, 20, la C50 de la bonita. Y el PAX es menos logaritmo del B2. ¿Se entiende? Yo tengo el B2, también tengo el B3, que sería la concentración necesaria para correr a la derecha 3 veces la curva del agonista. El B9, que sería la concentración necesaria para correr 9 veces a la derecha la curva, la C50 del agonista. En todos los casos, y tengo el BX, que es para correrla X veces, ¿sí? En general. Y el PAX es el menos logaritmo del BX. Esto lo digo porque hay una cosa que se llama regresión de Gill, que yo quiero que entiendan el concepto nada más, no la parte matemática. Dijimos que PA2 es menos logaritmo del B2 y el PAX es menos logaritmo del BX, donde BX es la concentración de antagonista competitivo que aumenta X veces, corre a la derecha, X veces la C50 de la bonita. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si uno toma un gráfico y grafica PAX, es decir, menos logaritmo de BX versus logaritmo de X menos 1, entonces si el antagonismo es competitivo, solo si es competitivo, porque uno dice, nosotros le damos de datos y le decimos este antagonismo es competitivo. En la realidad, en el laboratorio, uno tiene que determinar si es competitivo o no. Esta es una manera de determinar si el antagonismo es realmente competitivo, usando la regresión de Gill. Si el antagonismo es competitivo, se genera una recta con pendiente menos 1. ¿Sí? Es una pendiente a 45 grados, ¿sí? Esta sería una pendiente más 1, esta es una pendiente menos 1. ¿Sí? Cuando yo grafico logaritmo de X menos 1 en función de PAX. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el PAX? Dijimos, es menos logaritmo de BX. Yo tengo distintos BX y para cada uno de ellos tengo un logaritmo de X menos 1, donde X es las veces que se corre la curva hacia la derecha. De esto, lo único que quiero que entiendan, porque si no, para no complicarlos, es que si realmente es competitivo el antagonismo, cuando yo ponga los puntos en este gráfico me va a dar una recta y la pendiente va a ser menos 1, a 45 grados, así. Entonces yo confirmo que ese antagonismo es competitivo. Y por otra parte, la ordenada de origen, donde la recta cruza con las abscisas, es el PA2 del compuesto. ¿Sí? Es el PA2 del antagonista competitivo. Esto se puede deducir matemáticamente, no lo vamos a hacer. Lo que les tiene que quedar claro, por si se lo preguntan, es qué es una regresión de Gill. ¿Para qué sirve una regresión de Gill? Entonces, a ver quién me lo dice. ¿Para qué hago esto? ¿Poner los puntos, hacer la recta? Para dos cosas, para probar si el antagonismo es competitivo y para calcular el PA2. ¿Qué es? Y esto
en el caso que es competitivo, yo ya lo probé porque la pendiente menos 1 es la constante de disociación del antagonista, lo que se llama cable, ¿sí? Así como hay una KD para el agonista, la KD del antagonista la puedo calcular con esta regla. Equivale al PA2. Es otro dato que obtengo, ¿sí? Yo entiendo que esto va a quedar requiere, digamos, una explicación más profunda y un poquito más matemática. Yo no tengo problema, cualquiera que tenga dudas tiene mi mail. ¿Tiene mi mail o no lo tiene? Bueno, después, o en el intervalo, cuando quieran, le explicamos esto con más detalle. Por ahora, lo que ustedes necesitan para el examen es simplemente entender que la regresión de Gill se hace para probar que el antagonismo es realmente competitivo y para calcular el PA2 que coincide con la constante de disociación del antagonista. Nada más. El PA2 del antagonista. ¿Se entiende? Solamente para eso. Y que cuando grafico PAX versus el logaritmo de x menos 1, me da efectivamente una recta, si es competitivo, con pendiente menos 1. Bueno, entonces vamos a el segundo caso. Interacción de tipo antagonismo no competitivo. Dijimos que el antagonismo no competitivo es aquel donde el antagonista no puede ser desplazado por aumento de concentración del agonista. Hay dos casos que si se une en otro sitio regulador, en un receptor alostérico, o si se une covalentemente en un receptor común. En los dos casos va a dar un antagonismo no competitivo. Bueno, ¿cómo va a dar la curva? Vamos a hacer la curva. ¿Qué pasa si yo agrego acá previamente un poquito de antagonista no competitivo? ¿Y por qué baja la respuesta? Porque al poner no competitivo, bajo el número total de receptores. Los receptores van a bajar. Además de que parte van a estar, digamos, ocupados. No es solo van a estar ocupados y va a haber menos, por lo tanto voy a tener que aumentar la dosis de droga para llegar al mismo efecto y por lo tanto la curva se va a correr ¿hacia dónde? Si necesito más droga para generar el mismo efecto, a la derecha, ¿qué se pierde? Potencia. No solo voy a perder potencia, sino que el número total de receptores va a caer porque el hecho que esté unido al antagonista ya ese receptor se perdió. Entonces, al haber menos receptores, ¿cómo va a ser la respuesta? El DR va a ser menor, porque voy a llegar a un DR más chico, y la respuesta va a ser menor. Es como que se satura antes. ¿Cómo? Va, claro. La respuesta máxima se hace más chica. Porque hay menos receptores, hay menos DR, por lo tanto no se alcanza todo. ¿Eso generaría una agonista parcial? No, un parcial no, porque un parcial no te baja el número de receptores. Un parcial simplemente... un parcial es un agonista que no llega a la respuesta máxima. Ah, vos decís, si no llega. Claro. Sí, el parcial tampoco llega. Pero no nos compliquemos la vida. Son 4 casos y estamos por el segundo. Después vamos a ver el parcial. Pero sí hay algo parecido en el parcial. Bueno, entonces lo que uno esperaría es que baje la respuesta máxima y además se corre a la derecha. Y así sucesivamente. Uno esperaría esto, la curva azul y la curva. Olvídense de estas dos curvas. La azul y la verde, ¿sí? Ven que baja la respuesta máxima y además se corre hacia la derecha la curva. Eso es lo que uno se esperaría. Bueno, resulta que en algunos casos se observa eso, cuando uno hace el experimento. En otros casos, lo raro de esto es que, si bien tarde o temprano se observan estas curvas, al principio, a bajas concentraciones de antagonista no competitivo, se observa dos curvas que son iguales a las del competitivo. ¿Ven que sí? Porque se llega a la misma respuesta máxima. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa acá? Exacto, acá empieza la teoría de receptores de reserva para la cual ya no sirve la teoría de ocupación de receptores. Se trata de explicar esto, no es la única explicación que hay, pero es la más frecuente. Lo que se dice es que para llegar a la respuesta máxima, el organismo no usa todos los receptores que hay, sino una sola fracción.
una pequeña fracción. ¿Qué quiere decir? Que hay otros receptores que se llaman de reserva, que normalmente no están usados, pero que pueden empezar a ser usados en caso de que el organismo se dé cuenta que disminuyeron los receptores totales. Esos receptores están ahí para, de alguna manera, hacer que la respuesta llegue a ser la máxima, para reemplazar a los que se perdieron. Pero no son ilimitados, son una cantidad determinada. Cuando yo pongo mucho antagonista no competitivo, ya los receptores de reserva tampoco alcanzan y se observa una caída no solo en la potencia, sino también en la eficacia. ¿Se entiende eso? Es como se intenta explicar este gráfico. Les aclaro que en algunos tejidos estas cosas no se observan. Y en algunos tejidos se observa directamente el azul y la verde. Algunos tejidos no se observa el fenómeno este y no hay que decir que hay receptores de reserva. En otros sí ocurre. En el caso de que ocurra lo tienen que explicar así. ¿Sí? Si no hay receptores de reserva no hace falta que supongan la existencia de estas dos cosas. ¿Entienden? También para calcular la potencia de un antagonismo no competitivo se dio el P de prima 2, que es menos logaritmo de B2, pero este B2, a diferencia del anterior, es la concentración de antagonista no competitivo necesaria para bajar el 50% de la dosis. No para duplicar la C50, sino para bajar, perdón, dije dosis, para bajar el 50% de la respuesta máxima. ¿Cuánto necesito para disminuir el 50% de la respuesta máxima? Ese es el P de 2', menos logaritmo de SB2. ¿Se entiende? Es otra manera de cuantificar la potencia bloqueante de un antagonismo. En los antagonismos competitivos lo hacíamos basado en cuánto corre la curva. En los no competitivos en cuánto baja la respuesta máxima de la curva. ¿Se entiende? Sí. Sí. Así como teníamos una medida de la potencia bloqueante de un antagonista competitivo, que la tomábamos como, ¿te acordás que era el B2? La cantidad de antagonistas competitivos necesario para duplicar la C50 de la varita total. También tenemos una similar para antagonistas no competitivos. Pero en este caso es la concentración de antagonistas no competitivos necesaria para hacer caer al 50% la respuesta máxima. O sea, la mitad. ¿Se entiende? Y eso se lo llama B2 y el menos logaritmo de eso es el P de 2', a diferencia del P a 2 que era el otro. ¿Sí? Bueno, esto. Tercera y penúltima, por suerte, de estas interacciones. ¿Qué pasa si hago una curva dosis respuesta agonista parcial y le agrego concentraciones crecientes, no de antagonista, sino de agonista total? Entonces, ¿cómo es la curva? A ver si esto anda. Ahí. Esto está mal. A ver. No. Es lo que yo decía. La curva, perdón, está mal esto. Este caso que vamos a ver es: agrego concentraciones previas de agonista parcial y la curva de dosis respuesta la hago agonista total. ¿Sí? Nada más que en vez de agregar antagonista, agrego agonista parcial. ¿Sí? Bueno, la primera curva, la control, es esta, ¿sí? Sin nada. Llega hasta 15, esta es una agonista total, esta es la respuesta máxima del sistema. ¿Cuál es la C50 acá? La PC50. Acá. Acá está el 50, ¿no? 8. ¿Y la C50? Sí, la PC50 es 8. 10 a la menos 8 molar. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si yo le agrego un poquitito antes de hacer esta curva? O sea, hago la misma curva, pero agregándole antes un poquitito de agonista parcial. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que pasa es algo curioso, porque la curva empieza con efecto ya desde el 0. ¿Y por qué empieza con efecto desde el 0? Porque el parcial tiene un efecto, a diferencia del antagonista. Y ese que estoy viendo ahí, ese efecto inicial, es el efecto del parcial. Porque todavía no le agregué al antagonista total. ¿Se entiende? Esta parte de la curva
es el efecto propio del parcial, porque yo todavía no empecé a agregar total. ¿Se entiende? Ya empieza la curva con algo de efecto. Del parcial que ya estaba en el baño, ¿se entiende? A medida que vaya agregando concentraciones crecientes del total, va a aumentar el efecto, pero en parte este efecto va a venir del total que agregué y en parte del parcial que todavía está, ¿se entiende? Del principio. Es decir, que el efecto que yo voy a observar acá tiene dos causas, una el total que estoy agregando un poquito y otra el parcial que todavía está y no fue desplazado totalmente. Es un efecto, digamos, compuesto, que viene de dos cosas. A medida que voy aumentando la concentración agonista total, no solo va generando un efecto, sino que va desplazando al parcial que había quedado de antes. Lo va desplazando. Porque entre agonistas también ocurre la competitividad, ¿se entiende? No es solo entre agonistas y antagonistas. Lo va desplazando. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar a un punto donde el total va a llegar a su máximo. Su máximo posible, su respuesta máxima. ¿Pero qué? ¿Por qué la curva roja está más a la derecha o más a la izquierda que la amarilla? En esta parte está más a la derecha. Es decir, que al agonista total le cuesta un poco más llegar al mismo efecto, porque tiene que primero desplazar al parcial que está molestando ahí, el que quedó, ¿se entiende? Es decir, que el parcial en esta parte se comporta como un antagonista competitivo. Está ahí, pero el que hace el efecto, el gran contribuidor al efecto es el total. Lo tiene que desplazar para poder llegar al efecto máximo. Entonces esta curva roja tiene dos partes. Una parte a bajas concentraciones de agonista total es aquella que el efecto está dado por los dos, como si fuera un sinergismo de suma, ¿se acuerdan? Que los dos contribuían al efecto. Y una parte donde el agonista parcial se comporta como un estorbo, como si fuera un antagonista competitivo y el total lo tiene que desplazar. Eso se llama dualismo competitivo. Es el fenómeno donde se observa el fenómeno de interacción entre un agonista total y uno parcial, donde a bajas concentraciones del total se observa un sinergismo de suma y a altas concentraciones del total se observa un antagonismo competitivo. O sea, el parcial se comporta como un antagonista competitivo. A medida que yo aumente las concentraciones en parcial, el efecto acá va a ser mayor y acá el estorbo, entre comillas, también va a ser mayor. Voy a necesitar más total para desplazarlo, por lo tanto la curva celeste se corre más a la derecha. Y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, acá fíjense que la curva es prácticamente recta. ¿Por qué? ¿Qué sería en este caso? Yo acá voy con concentraciones crecientes de agonista parcial. En este caso, en esta curva azul que hice acá, estaría llegando al máximo efecto posible del parcial. Por lo tanto, el efecto acá se ve que es el máximo posible. Recién cuando lo empiezo a desplazar por el total, el efecto aumenta. En este caso, acá obtuve el efecto máximo del parcial. ¿Cuál sería el alfa de este parcial si el efecto máximo está en 7,5 y en 15 está el efecto máximo del sistema? El alfa, ¿se acuerdan que era el efecto que ese agonista parcial hacía sobre el efecto máximo posible? 7,5 dividido 15, ¿cuánto es? 0,5, es la mitad, ¿sí? Este parcial tiene un alfa de 0,5. Si pusiera otra curva más con 1000 de parcial, ¿qué pasaría? ¿Empezaría por acá? No, porque no puede empezar. Empezaría por acá, pero necesitaría más para desplazar. ¿Me entienden? Bueno. Esto que se llama dualismo competitivo, lo que explicamos recién, se utiliza mucho en la farmacoterapéutica porque se aprovecha, digamos, el efecto dual que tiene una agonista parcial. Para poner un ejemplo, si yo utilizo un antagonista para bloquear una vía, por ahí no es lo mejor, porque el antagonista genera algún efecto y la vía queda totalmente bloqueada. En cambio, si yo bloqueo la vía con un agonista parcial, el agonista parcial genera un pequeño efecto y cuando viene una gran concentración de agonista total, el agonista parcial ¿cómo actúa? ¿Como un qué? Como un antagonista competitivo. Entonces está como bloqueando, estorbando el total.
Esto podría tener mucho uso, por ejemplo, en el caso, si bien todavía no se desarrollaron medicamentos, serían los ideales en el caso de en cardiología, los bloqueantes beta 1, perdón. Normalmente uno utiliza bloqueantes beta 1 como atenolol, en las personas que tienen alguna afección cardíaca. Un bloqueante es básicamente un antagonista, es algo que se une al receptor y es competitivo, salvo que se indique, se une al receptor e impide que el agonista pueda ejercer el efecto. ¿Cuál es el objetivo de usar un bloqueante beta 1 en una farmacoterapia en cardiología? Bueno, la idea es que justamente una persona que tiene problemas cardíacos, cuando viene una descarga simpática, que lo van a ver en la clase de sistemas de adrenérgicos, no, por ejemplo, no se le acelere la contractilidad, no se le acelere la frecuencia cardíaca. La idea es cuidar al corazón, ¿no? Que no sea exacerbada esa respuesta. Entonces yo un día, no sé, estoy acá y veo un episodio que me pone mal, no sé, veo una víbora, me viene una descarga simpática y que empiezo a tener taquicardia, mayor contractilidad, todo eso. La idea es que si yo estoy bloqueado, por ejemplo, con atenolol, con la betalol, carvedilol, hay muchos bloqueantes, bisoprolol, muchos bloqueantes beta 1, eso va a ser menor y no se me va a reventar el corazón. La idea es esa, ¿no? La taquicardia, la contractilidad van a estar frenadas. Ahora, yo puedo frenar con un antagonista, como esos que nombré, o podría, si hubiera, con un agonista parcial. ¿Y qué ventaja tengo yo con el agonista parcial? En el caso de que me venga la descarga esa adrenérgica simpática, el agonista parcial también va a comportarse como antagonista y va a frenar esa explosión, digamos, de todas las propiedades cardíacas. Pero la ventaja que tiene es que esa vía no va a estar bloqueada permanentemente porque el agonista parcial tiene un pequeño efecto, ¿sí? Y eso después vamos a ver que permite que no haya, digamos, lo que se llama una sensibilización del tejido. El tejido está andando y cuando viene una gran descarga simpática se comporta como antagonista, ¿se entiende? Pero a diferencia del antagonista, permite un basal, digamos, de actividad cardíaca que siempre es necesario. Por eso, siempre, esto es un ejemplo, pero siempre es mejor, en lugar de usar un antagonista, usar un agonista parcial que tenga baja eficacia. Porque para el caso se va a comportar, cuando no necesite, como un antagonista, como un bloqueante. Bueno, entonces, esto es lo que yo les decía de la posible modulación de la descarga adrenérgica. Alguien tiene migrañas o dolores de cabeza muy intensos. Vieron que a veces se utiliza algo que se llama Migral. Bueno, Migral es tartrato de ergotamina. Y el tartrato de ergotamina es un bloqueante alfa. Pero no es un bloqueante de un antagonista, es un agonista parcial. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un efecto alfa. La migraña viene porque hay una vasodilatación, ¿no? Que aumenta la presión intracraneana. Entonces eso lo que hace es contraer. Va a contraer porque es agonista, pero en una magnitud muy pequeña, no de una agonista total, que no me afecte, por ejemplo, no sé, que no me venga una hipertensión, si yo soy cardíaco me muero si tomara, qué sé yo, algo que contrajera todo, ¿se entiende? Va a tener un efecto mucho más tenue y más controlado que el de una agonista total. En un caso les expliqué usando la agonista parcial como antagonista, en este caso como agonista, porque lo que yo quiero es que se contraiga el vaso, que actúe como agonista alfa, no como agonista parcial. Bueno, otros casos, en algunos casos, como los receptores estrogénicos, los agonistas parciales se comportan con antagonistas, ¿sí? Y en otros, como en el caso de los opioides, como la buprenorfina, se comportan como agonistas. Esto va a depender de la dosis y de qué quiero yo producir en cada uno de los sistemas. En algunos casos se utilizan como agonistas, en otros como antagonistas. Bueno, el último de los casos es el inverso del anterior. La curva la hago el parcial, la curva dosis-respuesta. Esta es la curva dosis-respuesta al parcial. ¿Cuál es la respuesta máxima acá? 10. ¿Cuál es la respuesta máxima del sistema? Supongamos que es 20. ¿Cuál es el alfa de este agonista parcial? 0,5, ¿sí? 1 dividido 2, ¿sí? Un medio. ¿Cuál es la C50 de este agonista parcial? O la PC50.
Acá está, si esto es 10, esto es 5. 7,5 más o menos. 8 le podemos decir. 7. Vamos con 7. ¿Cuál es? Si esa es la PC50, ¿cuál es la C50? Si esa es la menos 7 molar. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entiende esta parte de los gráficos? Bueno. ¿Qué pasa si yo a esta arista parcial le agrego un poquito de total? Previamente. Es decir, la curva la hago con el parcial. Antes de hacer la curva yo he puesto un poquitito de total en el baño. Eso es fijo, no es que aumentar. ¿Se entiende? Preincubé antes de hacer la curva con un poquitito de total. Y después hago la curva del parcial y la comparo con esta curva donde no preincubé con nada. ¿Dónde va a empezar la curva? ¿Va a empezar en 0? No, más arriba porque el total tiene efecto. ¿Sí? Va a empezar acá. ¿Sí? Este es el efecto del total. Acá los efectos son sumados. ¿Sí? El parcial va desplazando el total hasta llegar ¿a dónde? A su propio efecto máximo, que es 10. Más que 10 no puede pasar. Cuando no hay nada de total, fue totalmente desplazado por el parcial, llega a 10. Si pongo más total, ¿qué va a pasar? Más arriba. ¿Y dónde va a llegar al final? ¿A cuánto? A 10. Más que 10 no puede llegar. Y si pongo más de total, arranca más arriba. Y si pongo más, arranca más arriba. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al max, hasta que empiece con la máxima respuesta posible del total. Pero fíjense que en estas concentraciones, donde acá la respuesta mayor, cuando empiece a desplazar el parcial lo va a terminar desplazando, y cuando desplace totalmente al total, la respuesta máxima va a ser debida al parcial, no al total. Y la máxima del parcial es 10. Es decir, que más que eso no va a llegar. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿No? Bueno, por ahí dudas hay, lo van a entender mejor cuando lleguemos al práctico. Dudas no me cabe duda. Pero se entendió lo que dije, por lo menos, no hablé rápido. Bueno, entonces para terminar vamos a ver el tema de regulación de receptores, que es muy importante. ¿Se acuerdan qué pasaba en la ecuación de KD? ¿Qué era KD? Ahí está, ¿no? R por D dividido R de D. Si yo, KD es un número fijo siempre, es una constante, dividir la KD constante. El efecto, yo lo fijo, un efecto, digo, la mitad del máximo posible. RD también va a estar fijo, porque RD es la que me da el efecto. El efecto lo dejo fijo. Y aumento el número de receptores. Con menos droga voy a llegar al mismo efecto. Vamos de nuevo. Si KD es fijo, ¿sí? Y RD también es fijo, porque es un efecto dado. Si yo aumento R, D va a tener que bajar. ¿Qué quiere decir eso? Que con menos droga estoy alcanzando el mismo efecto. Y si disminuye R, ¿qué pasa con D? Tiene que subir. Necesito más droga para alcanzar el mismo efecto. Lo que dijimos antes, la potencia en realidad es función del número de receptores. Cuando el número de receptores baja, yo necesito más droga para llegar al mismo efecto y por lo tanto la potencia disminuye. Cuando el número de receptores sube, yo necesito más droga y por lo tanto la potencia baja. Resulta que el organismo, que para mantener, digamos, la constancia de sus funciones, la homeostasis, siempre está tratando de regular esto. Cuando nosotros exógenamente aumentamos una vía por una farmacoterapia, el organismo ¿qué va a tratar de hacer? ¿Cómo contrarrestar eso? Bajar la vía esa. Y por lo tanto, ¿qué va a hacer con el número de receptores? Lo va a bajar. Y inversamente el organismo, si yo estoy bloqueando una vía, ¿qué va a hacer? Tratar de subirla. ¿Y qué va a hacer con el número de receptores? Lo va a subir. El organismo, por lo general, va a utilizar el número de receptores para contrarrestar el efecto que yo le estoy dando exógenamente. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la respuesta que se obtiene, que es la respuesta, digamos, exógena, va a estar, el organismo va a tratar de contrarrestarla contrabalanceando por virtud del aumento o la disminución del número de receptores. Cuando yo esté bloqueando permanentemente a un receptor, el organismo ¿qué va a hacer? ¿Qué se supone que va a hacer?
si yo estoy bloqueando una vía, bloqueando un receptor, por ejemplo, yo soy cardíaco, estoy tomando un bloqueante beta 1, un antagonista beta 1 permanentemente. Esos receptores beta están bloqueados. ¿El organismo qué va a hacer? ¿Qué va a tratar de hacer? Aumentar los receptores beta. Eso se llama sensibilizar. El organismo va a hacer lo que se llama un up-regulation o regulación para arriba. Va a aumentar el número de receptores. Al aumentar el número de receptores, digamos, ese tejido va a estar más sensibilizado. Con menos droga va a llegar a la misma respuesta. Y esto es algo muy, muy común que ocurre. Cuando uno está tomando un bloqueante, por manera crónica, como en mi caso, que soy cardíaco, entonces tengo que tomar bisoprolol toda la vida para bloquear los beta 1, un día me olvido de tomar, y ese día que me olvidé de tomar, yo, no sé, veo un chorro que me apunta con un arma, o una víbora que me viene a picar, no sé, cualquier cosa. ¿Qué pasa? Viene una descarga adrenérgica, ¿y qué pasa en esa descarga? Estoy sensibilizado. ¿Y qué me pasa? ¿Cómo va a ser el efecto? Mayor. Voy a tener más taquicardia, más contractibilidad, más todo, y me puedo llegar a morir. Entonces, esto es general. En las farmacoterapias que son bloqueantes, nunca hay que cortar bruscamente el tratamiento, porque al estar sensibilizado, ese tejido va a responder más exacerbadamente a una respuesta común. ¿Se entiende? Siempre que uno suspende, por ejemplo, un bloqueante, lo tiene que disminuir gradualmente, nunca de golpe. ¿Se entiende? Entonces, el organismo va a sensibilizar o desensibilizar un tejido aumentando o disminuyendo el número de receptores. Lo que se llama up-regulation y down-regulation. O regulación hacia arriba y regulación hacia abajo, para el caso. Cuando esa regulación hacia arriba, o sea, ese aumento del número de receptores o esa disminución del número de receptores, está dada por receptores que son ligando es algo que según el receptor puede ser un agonista o un antagonista. Ligando de ese receptor propios, se dice que esa regulación hacia arriba o hacia abajo es homóloga, porque está provocada por los propios ligandos del receptor, sean agonistas o antagonistas. Cuando está provocada por otros compuestos que no tienen nada que ver con los ligandos propios del receptor, se dice que ese up-regulation o down-regulation es heterólogo, porque está producido por otros compuestos, no los que se unen al receptor. Esa es la clasificación entre homólogo y heterólogo. Como ejemplo de down-regulation homólogo, el caso de salbutamol y los receptores beta 2 adrenérgicos en músculo liso bronquial. ¿Alguien es asmático acá o tiene algún pariente asmático, algún conocido asmático? En el asma, bueno, vos debes saber, seguramente te das PAFs, en el asma, ya estoy mal. En el asma, lo que se necesita, ¿qué es? Broncodilatar. Se usan, además de glucocorticoides, que es otra cosa, se usan broncodilatadores. Los broncodilatadores son, por ejemplo, agonistas beta 2. Agonistas beta 2 como el salbutamol. Lo que hacen es, de alguna manera, relajar el músculo liso bronquial, permitiendo que aumente, digamos, la broncodilatación. El problema, ¿cuál es? Que si ella, que es una paciente crónica, hace 10 años que viene tomando salbutamol, ¿qué va a pasar con ese músculo liso? ¿Cómo va a estar esos receptores? ¿Aumentados o disminuidos? No, el salbutamol es un agonista. La vía está siempre siendo disminuido. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar? Que cada vez que tome salbutamol va a tener que aumentar la dosis, porque el efecto cada vez le va a ser menos, porque hay menos receptores, ¿sí? Eso es típico y se llama down-regulation homólogo, porque está dado por el mismo agonista que se une a ese receptor. Cuando hay un agonista permanentemente uniéndose, el organismo responde bajando el número de receptores. Por otra parte, los glucocorticoides, que muchas veces se dan combinados en el caso del asma, con el agonista beta 2, hacen up-regulation heterólogo de receptores beta 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no se unen al receptor beta 2, no tiene nada que ver, los glucocorticoides se unen a receptores intracelulares, pero que por distintos caminos genómicos o no genómicos aumentan el número de receptores beta 2. Entonces es bueno combinar un tratamiento de salbutamol con glucocorticoides, porque por un lado el salbutamol baja el número de receptores por down-regulation, pero los glucocorticoides lo suben, compensan un poco la pérdida de sensibilidad que hay por el agonista. ¿Se entiende? Esto es un up-regulation heterólogo. El propranolol
que es un bloqueante beta, así como el salbutamol era un agonista, este es un antagonista. Al bloquear permanentemente, ¿qué va a pasar? El organismo responde subiendo la cantidad de receptores. Aumentando el número de receptores se produce upregulation homólogo de los receptores beta adrenérgicos en el miocardio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un bloqueante y cuando el organismo responde a los bloqueantes, por los antagonistas, aumentando sensibilizando esa vía. ¿Se entiende? Y los antagonistas de canales de calcio, que son, como bien dice, antagonistas bloqueantes, hacen un upregulation heterólogo de los mismos receptores en miocardio. Es decir, por otra vía, porque estos antagonistas de canales de calcio no se unen, obviamente, al receptor adrenérgico, pero hacen por otra vía upregulation y compensan, digamos, perdón, no compensa, en este caso aumentan también el efecto de el número de receptores beta 1. Esto, digamos, son 4 ejemplos de agonistas de upregulation homólogo y heterólogo. En algunos casos dado por agonistas, en otros por antagonistas. Bueno, esto lo vamos a pasar por ahora porque tenemos que hablar de cómo se puede medir la cantidad de receptores. Así como el ensayo que les dije antes, el ensayo, la curva dosis respuesta, me mide efecto máximo y me mide potencia, la afinidad por el receptor, la avidez que tiene un ligando, sea agonista o antagonista por un receptor, y el número de receptores de un tejido, lo voy a medir con un ensayo de binding de radioligando. Es un ensayo donde no se utiliza un tejido vivo, como en el caso anterior. No les dije, pero en los ensayos de curva dosis-respuesta, el tejido tiene que estar vivo. Si está muerto, no responde. Cuando nosotros usamos los cordones umbilicales, los usamos fresquitos, a lo sumo por un día de heladera. Un día hasta 2 días hemos tenido buena respuesta. Pero no usamos tejido muerto, porque el tejido muerto no genera ninguna respuesta, obviamente. En este caso, el tejido que usamos está muerto porque son preparados de membrana y no estamos viendo respuesta. Estamos tratando de determinar la afinidad o el número de receptores. Con preparados de membranas del tejido, incubamos, agregamos el radioligando, que no es nada más que el agonista o el antagonista con una molécula radioactiva, y eso, el único fin que tiene es poder determinar fácilmente la concentración. Con la radioactividad yo voy a un aparato que se llama contador de centelleo y me fijo qué concentración hay. Es para determinar rápidamente la concentración. La molécula radioactiva es exactamente igual que la molécula fría o no radioactiva. La única diferencia es que una emite, porque hay un átomo que está haciendo emisión radioactiva. Pero por el resto es lo mismo. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, tiene las mismas propiedades químicas que una molécula no radioactiva. Utilizando esto yo puedo calcular cuánto quedó de radioligando, puedo ver dónde está la saturación y puedo ver, lo más importante, cuánto de receptor hay en el tejido, para comparar, ¿no? ¿Qué se hace en un ensayo de binding de radioligando? Se agrega esta mezcla, se incuba, se deja que el radioligando interactúe con las membranas donde están los receptores, luego por distintos métodos se separa todo, lo que queda pegado se determina cuánto quedó pegado midiendo la concentración de radioligando en el tubo. Se separa lo que no está pegado y se cuenta lo que queda pegado. Esto sería el tubo de ensayo. Básicamente esto es un esquema para que lo entiendan. El tubo de ensayo. Este es un pedacito de membrana, esto que está acá. Intenta hacer eso. Estas cositas verdes que están acá son los receptores. Y las cositas rojas, las estrellitas rojas, son las moléculas de ligando radioactivo. Esto es lo que ocurre cuando yo tiro ligando radioactivo en el preparado de membrana. El ligando se pega en los 3 receptores que hay acá, pero ¿qué pasa? Se pega también en cualquier parte. Eso es lo que se llama pegado inespecífico o unión inespecífica. Es una propiedad de todas las moléculas, es una propiedad química. Tienen uniones que no son, inclusive se pegan al tubo, al vidrio, se pegan a todos lados. Cuando yo voy al contador y cuento, ¿cuántas moléculas me cuenta el contador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿no? De estrellita. Pero ¿cuántas hay realmente pegadas ahí? Hay 3.
Entonces yo tengo que tener algún método que me permita determinar de estas cuántas están pegadas realmente en el receptor y cuántas están pegadas en cualquier parte. Porque si no cuento cualquier cosa. Cuento la unión total que no me dice nada. ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo hago yo para poder calcular cuántas son las moléculas pegadas al receptor? Agrego una cantidad del mismo ligando, pero sin radioactividad. El ligando sin radioactividad, por afinidad, ¿dónde va a ir más que nada? ¿A dónde se va a pegar? Al receptor. ¿Y a quién va a desplazar? Al que estaba radioactivo, y lo va a tirar, y ese es el agua. Al que no va a poder desplazar es al que está pegado inespecíficamente, porque ese no tiene afinidad, ese quedó ahí. Va a seguir estando porque es una cuestión de azar. A ese no lo va a encontrar, no lo va a ir a buscar y desplazar. Es más, algunas moléculas de ligando frío se van a pegar también en otros sitios. Pero cuando yo vaya al contador, ¿cuántas moléculas voy a contar acá? 3. ¿Y acá cuántas había? 6. Si yo hago 6 en total, menos 3 que no están en los receptores, ¿cuánto me queda? Y esas son las que estaban en los receptores. Es decir, hago el total menos el inespecífico y eso me da el pegado específico. Esta es la manera de calcular cuánto quedó pegado. Cuando yo trabaje, voy a trabajar en función del específico. El resto no lo considero, ni el específico ni el total. Solo el pegado específico. Cuando yo hago una curva de pegado específico versus cantidad de radioligando en el tubo, a medida que aumento el radioligando, ¿qué va a aumentar también? El pegado. Aumenta el radioligando, yo hago todo el preparado, la hago todo y cada vez que pongo más radioligando, más pegado aumenta. Hasta un límite, por el cual, por más que aumente el radioligando, ya no se va a pegar más. ¿Qué pasó ahí? Se llegó a saturación. Se llegó a saturación y como se llegó a saturación, ¿qué puedo decir? ¿Que ¿cuál es el número total de receptores? El que obtuve acá. Más que eso no hay en el tejido. Ese es el pegado máximo y el pegado máximo es el número total de receptores. ¿Se entiende? Porque están todos ocupados. Si ya hay 100 receptores y 100 moléculas de ligando que se pegaron a esos 100 receptores, va a haber 100 receptores, más no puede haber, ¿se entiende? Ese es el total. Con eso determino el número total de receptores. Es decir, en cada tubito yo voy agregando cada vez más, ¿sí? Hasta que llego a un punto máximo, que es la unión máxima, y ese es el número total de receptores que tiene el tejido. Por otra parte, y esto por una ecuación matemática, que ahora no la vamos a desarrollar, pero también micaeliana, la cantidad de ligando libre que me hace el 50% de la saturación, ¿se acuerdan como antes le decíamos la CD50? Ahora le decimos que esto es la KD. Y esto es la constante de disociación del ligando. ¿Y qué era la constante de disociación? ¿Se acuerdan? ¿La inversa de qué? De la afinidad. O sea que eso me está diciendo la afinidad. Cuanto más chica la KD, más grande la afinidad. ¿Sí? Entonces de este gráfico obtengo dos cosas. Una, la respuesta, dale, acá no hay respuesta. La unión máxima, la cantidad total de receptores. Y por otro lado, la afinidad de la droga por el receptor, que se mide con la KD. De nuevo, este gráfico es muy impreciso, muy achatado especialmente. Este gráfico en realidad sería demasiado achatado como para poder demasiado achatado como para poder ser representado claramente. Entonces lo que se hace es una transformación de este gráfico en un gráfico que, si bien se llama Rosenthal, para ustedes es de Scacher y se va a llamar de Scacher. En realidad Scacher se lo llamaba Rosenthal, pero bueno, no importa. En la guía dice Rosenthal. Pero para la bibliografía, para todo se llama de Scacher, así que lo vamos a conocer como Scacher. Este gráfico, en lugar de graficar estos puntos como libre, ligando que yo agregué al tubo, versus lo que recogí unido después de lavarlo, en vez de eso, que son estos puntitos, grafico unido sobre libre versus unido. Y me da una recta. La pendiente de esta recta
es menos la constante de afinidad o menos 1 sobre KD, es lo mismo, porque la constante de afinidad es la inversa de KD. Y el punto donde corta el eje horizontal de abscisas es la cantidad máxima de receptores, o lo que se llama Vmax o Umax, es lo mismo. Con esto determino la cantidad máxima de receptores del tejido y la afinidad de la droga por el tejido. A mayor pendiente negativa, ¿cómo va a ser la afinidad? Mayor. A menor pendiente negativa, menor afinidad. Si este gráfico está más a la derecha, ¿cómo va a ser la unión máxima? El número de receptores va a ser mayor. Si se corta más a la izquierda, va a ser menor. ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplo para terminar. Estos son dos gráficos, dos drogas que son al mismo receptor con distinta unión máxima. Esto se llama gráfico de saturación, a diferencia del otro que se llama de Scacha. Son distintas las uniones máximas, pero el KD es igual. ¿Cómo son las afinidades de estas dos drogas, amarilla y roja? Si los KD son iguales. Las afinidades iguales. ¿Y cómo es, digamos, la cantidad de receptores para el rojo con respecto al amarillo? ¿Mayor cuál? El del rojo. ¿Estamos? ¿Hasta ahora? Bueno, si estuvieran representados en el Scacha, sería así. Si las afinidades o las KD, porque la KD es la inversa de la afinidad, cualquiera de las dos, son iguales, ¿cómo van a ser las pendientes? Iguales, van a ser paralelas. Cuando dos drogas tienen la misma pendiente, es porque tienen la misma afinidad o la misma carga. ¿Y cómo va a ser la intersección con el eje de abscisas? ¿Dónde va a estar más a la derecha? En el que tiene más grande, mayor cantidad de receptores. ¿Y qué es el rojo? El rojo, que es el que tiene más receptores, va a tener más que el amarillo que tiene menos, que está más a la izquierda. ¿Se entiende? En este caso, ¿cómo son la cantidad de receptores? Igual. ¿Y cómo son las KDs? ¿Cuál es mayor y cuál es menor? La mayor es esta, la menor es esta. La mayor es la roja. ¿Cómo son las afinidades? Al revés, la amarilla, si es mayor la KD roja, es menor la afinidad. O sea que la amarilla tiene más afinidad, porque son inversas una de ellas. Si yo lo represento, fíjense esto. ¿Cuál tiene más afinidad de estas dos? O menor KD, es lo mismo. La amarilla. Y fíjense que cuanto más afinidad, la pendiente es más negativa y es más pronunciada. ¿Cuál tiene menor afinidad? La que tiene pendiente menos pronunciada, que en este caso es la roja. Menor afinidad o mayor KD, lo mismo. ¿Y cuál tiene mayor cantidad de receptores? Los dos tienen lo mismo, porque cortan al eje en el mismo lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Para terminar, con esto terminamos definitivamente, perdón por lo que tardé, pero más rápido no lo puedo hacer. Supongamos que tenemos dos grupos de ratoncitos a los cuales estamos torturando en un tratamiento. Esto, gracias a Dios, nos hace más, así que es teórico, es antiético usar animales para cosas que ya están demostradas. Si uno lo va a usar, solo lo puede usar para investigar cosas que no se conocen. No se puede usar animales para docencia. Antes se podía hacer cualquier cosa, ahora ya, gracias a Dios, está mejorando el mundo en ese sentido. Bueno, a un ratón que no lo traté con nada y otro ratón que lo traté 20 días antes de sacrificarlo con salbutamol. Acuérdense, el salbutamol era un agonista que usaban los asmáticos, beta 2. ¿Qué se espera si yo trato 20 días algo con un agonista? ¿Qué va a hacer el organismo? Down regulation. Acuérdense que para que el organismo haga o down regulation, tiene que pasar una semana como mínimo. Si en un problema le dice que le inyectan, no sé, salbutamol y después le hacen la prueba de dosis-respuesta, no hubo tiempo para que se produzca el up o el down regulation. Tiene que pasar tiempo, son procesos que llevan tiempo. Acá, tratado con salbutamol por una semana, ¿sí? Antes de hacer la medicina. Bueno, sacrifico a los animalitos y les mido el músculo liso bronquial, una curva de dosis-respuesta y un ensayo de binding, en los dos casos para el salbutamol. ¿Qué va a pasar? Va a haber un down regulation. ¿Por qué va a haber un down regulation en este caso? En el tratado con salbutamol. Porque es un agonista.
Porque lo estuve tratando una semana con un agonista, ¿cómo responde el ratón a eso? Bajando el número de receptores, tanto agonista lo baja para que esa vía se frene. Al haber menos receptores, cuando yo haga la curva, ¿cómo va a estar esa curva? ¿Corrida hacia la izquierda o hacia la derecha? La del tratado. Hay menos receptores, hay menos potencia, la curva se corre a la derecha. Si necesito más droga para llegar al mismo efecto. ¿Y cómo va a ser el binding? El tratado va a ser igual la afinidad, porque la afinidad en principio no cambia, pero va a tener menos receptores del tratado porque hubo un down regulation. Entonces va a estar paralelas las curvas, pero en el tratado va a estar tirado hacia la izquierda. Va a tener menos B más o menos U más. ¿Se entiende? Y esto es el último. Ratón sin tratamiento versus ratón tratado una semana con glucocorticoides. ¿Qué hacen los glucocorticoides? Up regulation. Si hago un binding, hago una curva de su respuesta salbutamol, ¿cómo va a estar la curva del tratado? ¿Corrida hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda, porque tiene más o menos potencia. Más potencia. El tratado va a estar hacia la izquierda, el control va a estar a la derecha. Cuando yo haga el binding, ¿quién van a ser las dos afinidades iguales, pero cuál va a tener más B máxima o más receptores? El tratado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la paciencia.